Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a crear una aplicación utilizando la característica Minimal APIs, la cual está diseñada para crear APIs HTTP con mínimas dependencias. Estas son ideales para microservicios y aplicaciones que no incluyan muchos archivos, características y dependencias en ASP.NET Core. Así que desde Visual Studio 2022 vamos a hacer clic dentro de tareas iniciales en crear un proyecto. A continuación, en la caja de texto Buscar plantillas, voy a escribir Web API y voy a seleccionar la plantilla ASP.NET Core Web API. Voy a hacer clic en Siguiente. El nombre de mi proyecto será Tareas Minimal APIs y la ubicación será aquella en la cual ustedes guarden sus proyectos. El nombre de la solución será el mismo y vamos a hacer clic en Siguiente. El framework en información adicional será Net6. No vamos a utilizar autenticación y vamos a deshabilitar usar controladores, ya que para ello quiero utilizar la característica API mínimas y tengo que deshabilitar esta opción para poder utilizarlas. Voy a hacer clic en crear y la plantilla inicial de un Minimal API me va a crear dos archivos llamados, de hecho son tres, appsettings.json, appsettings.development.json y program. Además, en el directorio properties me va a crear un archivo llamado launchsettings.json, el cual voy a modificar y voy a cambiar los puertos en los cuales se va a ejecutar mi aplicación. Para HTTP va a ser 5000 y para HTTPS 5001. Tanto si utilizo Internet Information Services como el servidor Kestrel. El launch URL va a ser el nombre del endpoint que se va a ejecutar. Ahorita vamos a comprender ese valor. Dentro de program voy a ejecutar mi aplicación. Y podrán ver que el endpoint que se va a ejecutar es Swagger. Y tenemos solamente un endpoint, Weather Forecast. Si hago clic en Try It Out y ejecuto este endpoint, me va a traer un arreglo de temperaturas. Este arreglo de temperaturas y este endpoint, Weather Forecast, voy a copiar la URL de la petición. Voy a abrir una nueva pestaña y voy a ejecutarla. Weather Forecast. Y el valor es JSON, un arreglo de objetos JSON, que es lo que realmente desde program, si bajamos en este método de extensión mapget, es lo que estoy ejecutando. Estoy enviando un rango de temperaturas con el nombre getWeatherForecast. Y también se está ejecutando en el puerto 5001. Vamos a limpiar todo este contenido, ya que yo voy a crear mi clase propia. Así que vamos a eliminar toda esta información y vamos a dejar nuestra aplicación de manera simple, solamente con el uso de Swagger para poder ejecutar nuestras peticiones. Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuevamente. Se abre nuestro navegador y ya no tenemos ningún endpoint. Así que vamos ahora a empezar a crear nuestra aplicación. Para nuestra aplicación, esta va a ser una lista de tareas. Y lo primero que voy a hacer es definir el acceso a datos de mi aplicación. Así que para ello, dentro de mi proyecto, voy a crear un directorio que se va a llamar Models. Y dentro de Models voy a crear una clase que se va a llamar Tarea. Tarea va a contener identificador, nombre,
el cual va a ser requerido un valor booleano llamado es completado, lo cual va a indicar si mi tarea ya se completó. Una fecha de creación y una fecha de modificación. Esta va a ser mi clase modelo, es decir, la clase que va a mapearse a una tabla en la base de datos y va a contener los campos ID, nombre, es completado, fecha de creación y fecha de modificación. Pero necesito una clase de tipo context, que es la que va a mapear esta clase a la base de datos y me va a crear una sesión de mis objetos con la base de datos, y esta clase la voy a crear dentro de otro directorio que se va a llamar data, y mi clase se va a llamar tareas context. Esta clase va a heredar de la clase DBContext que pertenece a Entity Framework. Así que voy a instalar el paquete Microsoft Entity Framework Core y voy a utilizar SQLite para la base de datos. Así que voy a instalar la última versión, que es la 6.06. Voy a hacer clic en OK. Y también voy a instalar Entity Framework Core Tools, la cual me va a permitir trabajar con las migraciones de Entity Framework. También lo voy a instalar. Voy a guardar todo mi proyecto. Y voy a actualizar también este proyecto, el cual es Swagger. Vamos a acceder nuevamente a tareas context y voy a utilizar el espacio de nombres Microsoft Entity Framework Core. Y vamos a generar el constructor de esta clase. Este constructor, mediante el objeto Options, nos va a permitir asignarle una cadena de conexión desde Program. Voy a crear mi primer DBSet. Un DBSet va a ser mapeado a una tabla en la base de datos. Así que este se va a llamar tareas. Ya tengo definida mi clase contexto, la cual va a ser una sesión con la base de datos. Ahora es necesario agregarla al contenedor de servicios para que la pueda utilizar desde cualquier componente. Para ello me voy a ir a Program. En Program, en la línea 3, donde me dice agregar servicios al contenedor, voy a agregar la siguiente instrucción. Voy a agregar el contexto tareas context al contenedor de servicios y en Options voy a indicar que voy a utilizar la base de datos de SQLite. Y en Builder Configuration Get Connection String voy a tener acceso al archivo appsettings.json o development.json y aquí voy a definir mi cadena de conexión.
connection strings. Mi cadena de conexión se va a llamar TareaDB. Y para poder conectarme a SQLite tengo que escribir la siguiente línea: data source TareaDB. Vamos a agregarle cache shared. Esto no es necesario, pero nos permite utilizar concurrencia. Esta cadena de conexión es muy importante que sea la misma que estoy estableciendo en Program. Ya tengo todo lo necesario para generar la base de datos. Ahora voy a crear mi primera migración. Esta migración se va a llamar modelo inicial, pero primero voy a compilar. No tengo errores. Ahora voy a crear mi primera migración. Y para ello me voy a ir a Herramientas, Administrador de paquetes NuGet, Consola del administrador de paquetes. Y voy a escribir add migration modelo inicial. A continuación se va a crear la clase que nos va a permitir generar nuestra migración, lo cual generará la base de datos con sus tablas y columnas. Aquí estamos definiendo la tabla tareas con el ID, nombre, valores completado, fecha creación, fecha modificación, así como la llave primaria. Y en caso de que queramos revertir esta migración, podemos utilizar en el método down la siguiente instrucción: drop tables tareas. Vamos a guardar. Y hay una estrategia que yo utilizo, que es utilizar un método de extensión dentro de Program para poder implementar las migraciones que tenga pendientes mi aplicación. Así que dentro de mi proyecto voy a crear un directorio llamado helpers, que va a contener una clase que se va a llamar extension methods. Esta va a ser estática. Y va a contener el código necesario para implementar las migraciones que tengamos pendientes. Así que voy a escribir el siguiente código. Esta instrucción va a llamar al objeto context y va a ejecutar en migrateAsync las migraciones que tenga pendientes mi aplicación. Y como podrán ver, yo ya tengo una migración que no he ejecutado. Y sé que no la he ejecutado porque aún no tengo la base de datos creada. Pero antes de crear la base de datos, también quiero agregar información de relleno en las tareas. Así que voy a agregar dentro de helpers otra clase.
Esta clase contendrá un método llamado setAsync, al cual le voy a pasar mi clase contexto así como eLogger Factory para enviar información de los eventos. Y si aún no he agregado ninguna tarea en mi aplicación, entonces voy a crear una lista de tareas de relleno. Voy a agregar la referencia del espacio de nombres models. Y voy a copiar esta misma instrucción y la voy a repetir. Una vez que ya creé mi lista, voy a llamar dentro del contexto al método addRange para agregar una lista de entidades que van a ser en este caso las tareas. Y voy a llamar por último al método guardar cambios de forma síncrona de mi contexto. Y si existe algún error, voy a llamar a logger. Y voy a enviar el error. Una vez que ya tengo implementado mi método setAsync, desde mi método de extensión, voy a mandar a llamar a este método. Así que en este método me voy a encargar de ejecutar las migraciones que tengo pendientes, así como de agregar valores de relleno a mi tabla tareas. Solo me resta en Program mandar a llamar a mi método. Y este es un método asíncrono, así que tengo que llamar a await. Así que tengo que llamarlo de esta manera. Todo lo que he estado haciendo hasta el momento es para generar mi base de datos y posteriormente realizar las llamadas con Minimal APIs. Vamos a ejecutar la aplicación. No tengo APIs, no tengo ningún endpoint en este momento, pero si son observadores, ya tengo mi base de datos creada. Y voy a abrirla desde el explorador de archivos, TareaDB. TareaDB en este momento no puedo abrirla debido a que no tengo un programa para poder observarla. Hay un programa que se llama
SQLite Browser, el cual nos permite acceder a la base de datos. Vamos a instalarlo. Voy a seleccionar DB Browser for SQLite, Standard Installer for 64-bit Windows. Una vez descargado, lo voy a ejecutar. Voy a hacer clic en Next, aceptar los términos de la licencia. Y quiero agregar menús en el desktop y en Program Menú. Siguiente, siguiente, instalar. Voy a hacer clic en sí. Finalizar. Voy a abrir ahora TareaDB. Voy a hacer clic derecho, abrir con, mostrar aplicaciones y voy a buscar DB Browser for SQLite. Y pueden ver que ya tengo tareas. Vamos a maximizar. Vamos a hacer clic derecho, Browse Table. Y aquí tengo mis registros. Comprar verduras, comprar pan, etc. Quiere decir que ya el acceso a datos ya está bien configurado en mi aplicación. Ahora me voy a dedicar a crear mis endpoints de mi Minimal APIs, que es lo que haremos a continuación.